Existe un versículo que se convirtió casi en un grito de victoria. Ya lo has escuchado, y tal vez lo has usado como combustible en momentos difíciles. El problema es que está mal interpretado, como muchos otros en la Biblia. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. La frase suena poderosa, motivadora, casi ilimitada. Como si dijera, con Dios de mi lado, nada puede impedirme. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si lo leíste? ¿Y lo entendiste mal? Y eso es exactamente lo que pasó. Ese versículo fue transformado en algo que nunca fue. Se volvió lema de gimnasio, frase de graduación, mantra de conquista personal. Como si Pablo estuviera diciendo, puedes alcanzar cualquier cosa, solo tienes que tener fe. Pero no es exactamente así, porque cuando vuelves unos versículos atrás, el escenario cambia completamente. Pablo no está en un escenario, no está celebrando victorias, no está hablando de conquistas, está hablando de supervivencia. Sé lo que es pasar necesidad, y sé lo que es tener abundancia. Filipenses 4:12. El todo lo puedo. No tiene nada que ver con conquistar todo. Tiene que ver con soportar todo. Hambre, escasez, dolor, privaciones, y seguir fiel aún así. Y si eso te parece extremo, mira la propia vida de Pablo. Fue encarcelado, azotado, perseguido, rechazado y abandonado a la muerte. 2 Corintios 11:24-25. Y aún así, permaneció fiel. Hoy este versículo se ha convertido en lo opuesto. Lo que era sobre resistencia en el sufrimiento, se volvió promesa de éxito. Y eso crea una expectativa peligrosa, porque cuando la vida no te da lo que imaginaste, la duda empieza a surgir. ¿Será que mi fe es débil? ¿Será que Dios no está conmigo? Pero el problema nunca fue tu fe, fue la interpretación. Y esa no es la única ilusión. Existe otra frase, otro versículo, aún más usado principalmente cuando todo está saliendo mal. Para descubrir los versículos mal interpretados de la Biblia, mira este video hasta el final. Suscríbete al canal para formar parte de esta comunidad y no olvides responder en los comentarios. ¿Cuál de los versículos presentados usabas mal? Todas las cosas cooperan para bien. Romanos 8:28. Esta frase se volvió casi automática. Alguien sufre, alguien pierde, alguien llora, y aparece como respuesta inmediata, como si fuera una especie de anestesia espiritual. Tranquilo, al final todo se van a arreglar. Pero eso no fue lo que Pablo dijo. El texto no dice que todo va a terminar como tú quieres. No dice que el dolor va a desaparecer rápido. No dice que la pérdida será compensada aquí y ahora. Pablo dice, todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. ¿Notas el detalle? No se trata de comodidad. No se trata de éxito. No se trata de alivio inmediato. Se trata de propósito. Cuando miras el contexto, el bien se vuelve aún más profundo y más incómodo. Pablo habla de sufrimiento, de gemido, de espera, de un mundo quebrado, y entonces revela, para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Es decir, el bien no es una vida fácil, es transformación, es ser moldeado, incluso cuando duele. Y la Biblia está llena de esto. Job lo perdió todo, familia, riquezas, salud. Y aún así, Dios no dijo, todo volverá a la normalidad mañana. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y luego encarcelado injustamente, Génesis 37:39. Y durante años, nada salió bien. Pero eso no fue lo peor, porque la promesa no era comodidad, era propósito. Eso cambia todo, porque no todo lo que sucede es bueno. Pero nada escapa del control de Dios. Y cuando esta verdad es ignorada, las personas empiezan a usar a Dios como garantía de comodidad. Y cuando la comodidad no llega, la frustración crece. Pero hay otro versículo, aún más peligroso si se malinterpreta, porque toca directamente el deseo. Deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37:4. A primera vista, esto parece un regalo, como si Dios estuviera diciendo, si me buscas, te doy todo lo que quieras. Y es exactamente así como mucha gente vive. Ora, canta, se involucra, pero en el fondo, espera algo a cambio, como si Dios fuera el medio, para alcanzar sus propios planes. Esta interpretación crea una fe basada en expectativa, y no en transformación, y cuando los deseos no se cumplen, la frustración comienza a corroer por dentro. El versículo no está diciendo que Dios cumple cualquier deseo, está diciendo algo mucho más profundo. Cuando alguien realmente se deleita en el Señor, algo cambia, no afuera, adentro.
El corazón comienza a ser moldeado, los deseos comienzan a alinearse, y eso no es cómodo, porque significa renunciar a deseos, significa cambiar prioridades, significa dejar de querer cosas que antes parecían esenciales. David es un ejemplo de esto. Tuvo poder, tuvo autoridad, lo tuvo todo, pero aún así, escribe, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmos 23:1. No porque lo tuviera todo, sino porque aprendió a depender de Dios, y eso cambia completamente la dinámica de la fe. Porque ahora ya no se trata de «Dios me da lo que quiero», se trata de «Yo aprendo a querer lo que Dios quiere». Pero eso tiene un costo, y no todos están listos para ello. Y aún existe otra mala interpretación, más sutil, más escondida, y tal vez más peligrosa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Hoy esto se ha convertido casi en un escudo emocional. No dejes que nadie te lastime. Aléjate de quien te hace daño. Protégete. Parece sabiduría. Pero, eso no fue lo que el texto quiso decir. Porque en el lenguaje bíblico, el corazón no es solo sentimiento, es el centro de todo. Pensamientos, intenciones, deseos, decisiones, porque de él brotan las fuentes de la vida. Proverbios 4:23. Guardar el corazón no es evitar el dolor, es vigilar lo que te domina por dentro, porque la Biblia nunca prometió una vida sin dolor. Jesús fue rechazado, traicionado, abandonado. Pablo sufrió, Pedro fue perseguido. Los discípulos no fueron protegidos del sufrimiento, fueron sostenidos dentro de él. Y eso cambia completamente el sentido, porque el problema no es sufrir, es lo que gobierna dentro de ti mientras sufres. Porque cuando el corazón está desalineado, todo alrededor empieza a corromperse, palabras, decisiones, caminos. Y hay otro versículo que parece confirmar todo lo que pensamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Suena perfecto. Casi como una garantía divina de que tu vida va a encajar, que los planes van a salir bien, que al final todo estará bien. Pero, ¿y si no es eso? Porque este versículo fue transformado en una promesa individual de éxito. Como si Dios estuviera diciendo, tranquilo, tengo un plan hermoso para ti, y sucederá rápido. Pero cuando miras el contexto, todo cambia. Jeremías no está hablando con personas viviendo en comodidad. No está escribiendo a alguien que tiene el control de su vida. Está hablando con un pueblo en exilio, lejos de casa, lejos de la tierra prometida, lejos de lo que conocían como vida. En ese momento, el escenario era de pérdida, y Dios lo deja aún más claro. Porque unos versículos antes declara algo impactante. Cuando se cumplan 70 años en Babilonia, Jeremías 29:10, 70 años. No eran días, no eran semanas, era una generación entera, es decir, la mayoría de las personas que escucharon esa promesa ni siquiera vivirían para ver su cumplimiento. Porque no es una promesa de alivio inmediato, era una promesa de fidelidad, en medio del proceso. Dios no estaba diciendo, voy a sacarte de esto ahora. Estaba diciendo, incluso aquí, no los he abandonado. Hoy, este versículo se usa como si Dios garantizara comodidad, como si el sufrimiento fuera siempre un error, como si el dolor fuera siempre algo fuera del plan. Pero la propia Biblia muestra lo contrario. El pueblo fue al exilio por causa de la desobediencia. Era disciplina, era corrección, era consecuencia. Y aún así, Dios sigue presente. Y eso es mucho más profundo. Porque significa que el plan de Dios no siempre es evitar el sufrimiento. A veces, es guiar a través de él. Y eso rompe una expectativa peligrosa. Porque mucha gente cree que, si está sufriendo, algo salió mal. Pero mirando a Jeremías, el sufrimiento no significaba ausencia de Dios, significaba que Dios aún estaba obrando. Y ahora la pregunta cambia completamente. ¿Quieres un Dios que te saque de todo problema o un Dios que permanece contigo, incluso cuando el problema continúa? Porque Jeremías 29:11 no trata de una vida fácil. Trata de un Dios fiel incluso cuando todo alrededor parece difícil. Y entender esto cambia completamente la forma en que ves tu propia historia. Si llegaste hasta aquí, debes haber notado que hay un patrón. Versículos que fueron suavizados, adaptados, ajustados para encajar en nuestra voluntad. Y entonces, de forma casi imperceptible, la Biblia deja de confrontarnos y comienza a servirnos. Y ese es el punto más peligroso de todos, porque cuando eso sucede no rechazas a Dios. Creas una versión de Él que está de acuerdo contigo. Y en la superficie parece fe, pero en esencia es ilusión. Entonces, la pregunta ya no es si conoces versículos.
La pregunta es, ¿conoces lo que realmente significan? Porque hay una gran diferencia entre repetir la palabra y ser transformado por ella. Y mientras esa diferencia no sea enfrentada, la fe seguirá siendo construida sobre algo que nunca fue dicho. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. No olvides responder en los comentarios. ¿Cuál de los versículos presentados usabas mal?